Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Orislandi y en este canal subo videos referentes al negocio del transporte. En el día de hoy vamos a ir a hacer el delivery de la carga que trajimos. Estamos en Miami, estamos en la casa, ya cogimos un cafecito y exactamente son las 5:54 de la mañana. Vamos a salir a hacer el delivery y en este video les voy a mostrar cómo es la vida de un camionero, cómo es el día a día. Así que vamos camino a la yarda, ahí está el camión. El delivery en el día de hoy es alrededor de las 11 de la mañana, pero vamos a salir bien temprano porque estamos alrededor de una hora de distancia entre la yarda y el lugar donde vamos a descargar. Y aquí en la ciudad de Miami, para los que no saben, hay muchísimo tráfico. Entonces lo que vamos a hacer es salir temprano para llegar temprano a la yarda, poder movernos un poquito más arriba a la ciudad de Fort Lauderdale aproximadamente, y ahí esperar un poquito hasta que más o menos estemos cerca de la hora y movernos hacia el lugar que es en Boca de Ratón, el delivery. Porque si salimos mucho más tarde, diríamos 8 de la mañana, quizás nos agarre el tráfico y se nos complica un poco el tema del tiempo. Ok gente, ya vamos en camino hacia la yarda y esto es de lo que les hablaba. Ahora mismo son las 6:05 de la mañana y miren el tráfico a esta hora. Entonces decidí hacerles el video basado en un día que estoy aquí en Miami y que simplemente vamos a regresar en el día hoy a la casa. Entonces hoy va a ser el proceso de cómo es el día, cómo es llegar a la yarda, tomar el camión, ir a descargar la carga, hacer todo el proceso de descarga y regresar aquí. Bueno, ya se liberó el tráfico. Son las 6:32 de la mañana. ¿Y por qué llevamos tanto tiempo en carretera? Déjenme explicarles. Actualmente el camión está en la yarda. En la yarda donde nosotros siempre parqueamos cuando venimos para la casa. En realidad la yarda nos queda lejos de la casa, nos queda unas 35 millas aproximadamente. Y ustedes se pueden hacer la pregunta, bueno, ¿por qué no buscas una yarda más cerca? Que te quede mucho más cerca de la casa. Y el problema es que Miami es una ciudad un poco complicada. Entonces, la yarda donde tenemos el camión es bastante cerca de todas las tiendas donde venden partes y piezas para los camiones. Bueno, ya estamos llegando aquí a la yarda. En cuestión de segundos vamos a estar ya en el camión. Ahí está nuestro camión, esperándonos para comenzar el día. Tomamos la tarjeta para entrar y salir de la yarda. Nuestra mochila. Y no se nos puede olvidar nuestro café. Vamos a arrancar para que se vaya calentando y vamos a ir preparando todo. Y aquí tenemos el famoso libro electrónico. Ya les voy a comentar un poquito más adelante sobre este. Para los que no saben, este es el libro electrónico. Este es el libro que nos regula cada movimiento que hacemos. Si manejamos, si estamos descansando, si nos movemos, si estamos echando petróleo, todo lo que hagamos lo regula esto. Solamente tenemos 11 horas para manejar en el día y tenemos 14 horas para estar on duty, o sea, despierto, trabajando. Solo 14 horas. Entonces hay 3 horas para descansar, para comer, para hacer lo que tú quieras y 11 para manejar.
Es un poco complicado todo este tema del libro. En un video les voy a explicar todo referente al libro, pero nada, es así como se trabaja y no hay otra opción, la verdad. Vamos a movernos de aquí para poner el carro aquí en el parqueo y ya salir a hacer delivery. ¿Estamos listos? Nos fuimos. Con esta tarjeta podemos entrar y salir de la yarda. Esta zona aquí es de las más transitadas de Miami. La verdad es que aquí esto es una locura. El problema es que en esta zona están las yardas más grandes de esta ciudad. Y para allá atrás cargan algunos volteos. Y entonces esa gente de los volteos van, vienen constantemente y se forma muchísimo embotellamiento de tráfico aquí. Por eso nos vamos a ir por esta ruta, que es un poco más lejos en millas, pero es un poco menos transitada y va a ser mucho mejor para nosotros. La verdad es que hoy es un día bueno para nosotros, podríamos decirlo así, porque a pesar de que estamos trabajando y que quizás nos tome todo el día el proceso de descargar esta carga, porque el appointment es a las 11 y no sabemos el tiempo que se van a demorar en descargar. Hoy es un buen día porque hoy regresamos a casa. Lo que comúnmente no hacemos, normalmente siempre estamos por fuera, no regresamos a la casa. Y hoy, como quiera que sea, a la hora que sea, regresamos a casa, comemos en casa y estamos tiempo con nuestra familia. Si yo tuviera que resumir este trabajo en una sola palabra, diría sacrificado. Es un trabajo duro y sacrificado. Ya les digo, el día de hoy escogí un día que vamos a estar aquí, que solamente vamos a descargar, para que vean más o menos cómo es el proceso de un día, que sale, descarga, después vas a buscar otra carga, pero comúnmente pasa todo igual en carretera, lo que solamente no regresamos a casa. Esa es la gran diferencia. A veces las personas no entienden a los camioneros y quiero aprovechar este video para decirle a la gente que tenga un poco más de conciencia. Los camiones no son como un carro pequeño. Los camiones son grandes, son torpes y son lentos. Entonces, hay que entender que no pueden maniobrar como mismo tú lo haces en tu carro. Pero cuando veas un camión que esté pasando un poco de trabajo para doblar, o que no vaya a la velocidad que tú vas y te moleste, cálmate y piensa un segundo que todo, absolutamente todo lo que tú usas a diario se transporta en un camión. O sea, los camioneros llevan todo lo que tú necesitas hasta tus manos prácticamente. Cuando tú vas a la playa y quieres ir a algún lugar a comprar una cerveza, piensa que esas cervezas que tú vas a tomar o esos refrescos llegaron en un camión. Y cuando tú vas al mercado a comprar alimentos, piensa que todos esos alimentos llegaron en un camión. Así que
deben tener un poco más de consideración con los camioneros, me refiero en el tráfico, y entenderlos un poco más. Sé que aquí en este país se vive muy presionado, muy estresado y muy agitado, y las personas siempre están apuradas, pero no, solo pierdes un segundo dándole un chance a un camionero para que pueda entrar, corriéndose un poquito al lado para que pueda hablar, o cosas así. Es simple, la verdad. ¿Qué es lo que más me gusta de este trabajo? Lo que más me gusta de este trabajo es la libertad. La libertad que te da, entre comillas, claro, porque también hay que trabajar, pero la libertad que te da de no tener una persona detrás de ti el día entero diciéndote qué hacer, qué no hacer, no. Tienes un compromiso que es recoger tu carga en un punto A y llevarla hasta un punto B. Ahora, cómo tú te manejes, si paras, si almuerzas a la 1 o a las 12 o a las 3, eso no importa, nadie te cuestiona eso. Entonces, una, la libertad de esa que no tienes nadie detrás de ti, y la otra, la libertad que tienes de trabajar y parar de trabajar cuando tú quieras. O sea, puedes subir y puedes bajar cuando tú desees, y puedes tomarte una semana de vacaciones cuando tú quieras, y es fácil. No es como en otros trabajos que tienes que pedir permiso con antelación, planificar vacaciones y demás. No, la verdad, este trabajo te deja tomarte el tiempo cuando tú lo necesites y no hay ningún problema. Eso es lo que más me gusta. ¿Y qué es lo que menos me gusta? Bueno, esa respuesta es bien fácil. El tiempo que paso fuera de la casa. Esa es la parte más mala, más crítica en este negocio, y es lo que menos yo creo le gusta a casi todos los que están trabajando en este mundo. Dicen por ahí que es muy difícil salir de este negocio, porque una vez que te adaptas a eso que les acabo de decir, a ese tipo de libertad y a esa ventaja de tomarte tiempo cuando tú quieras, una vez que te acostumbras a eso, es muy difícil que te lo quites. O sea, es muy difícil que te adaptes a otro tipo de trabajo. Y yo creo que es cierto, creo que en parte es cierto. Si por algunas cosas de la vida hay que cambiar de trabajo, se cambia y nada, y se hace lo que hay que hacer. Pero siempre y cuando tengas la oportunidad, yo creo que voluntariamente, por ti, es difícil salir de este trabajo. Quizás pudieras cambiar de salir over the road y cambiar a estar local para pasar más tiempo en casa, eso sí. Pero abandonar el negocio como tal de los camiones, creo que es bien difícil. Como les estaba comentando ahorita, de que absolutamente todo se mueve en camiones. Hoy nosotros vamos a descargar alimentos en US Food. Es una empresa que todos los que viven aquí deben conocer. Hoy vamos a estar descargando ahí. Ya estamos bastante cerca, estamos alrededor de 25 millas del lugar y estamos en tiempo. Todo va caminando sin problema. Como este video se trata de cómo es la vida de un camionero, aproveché el tiempo en que vamos caminando hacia el lugar para hablarles sobre la vida en general del camionero. Y hay algo que quiero decirle que es muy importante. En mi opinión, muy particular, yo creo que este trabajo, este modo de vida, no es para todo el mundo. Tiene que al menos gustarte lo que haces. Porque si no te gusta, si no te apasiona lo que haces, no creo que dures mucho tiempo en este negocio. Si no te gusta, la verdad puede ser que lo tomes en algún momento por hacer algo de dinero, pero eventualmente te vas a ir, porque no lo vas a soportar por muchísimo tiempo. Esto es un mundo que tiene que nacerte y tiene que gustarte para tú poder hacer este tipo de trabajo. Por eso es que no se puede decir si es un mundo bonito o feo, porque es en dependencia de la persona. Si le gusta, pues es algo bonito, y si no, pues es algo totalmente lo contrario. Ya estamos a 1 milla aproximadamente del lugar, ya estamos bien cerca de acá. Son alrededor de las 10 de la mañana, así que estamos en tiempo.
Siempre que van a doblar en un camión, tienen que estar pendientes a los espejos y ir mirando los carros pequeños. Es algo de lo que ya había hablado un poquito atrás en el video, y es que a veces los carros pequeños no se dan cuenta que es un camión quien va doblando, ¿entiendes? Y es uno el que tiene que estar bien atento. ¿Vieron eso? Es de lo que estábamos hablando. Se metió sin ninguna precaución el carro a toda velocidad cuando vio que un camión estaba tratando de doblar haciendo una maniobra. En vez de entrar suave y tomarse un tiempo para que le dé tiempo al camión a maniobrar, no, todo lo contrario. Entra a toda velocidad. Algo que nos pasa muy frecuentemente en este trabajo es que el GPS, aunque es algo confiable porque es un GPS para camiones, no siempre traza bien la ruta. A veces está equivocado porque hacen modificaciones en las carreteras y él no se actualiza o cosas así. A veces no está bien y uno tiene que estar pendiente para cuando él comete un error, uno no seguirlo, ¿entiendes? Eso es muy común, así que deben tener cuidado con el GPS. Y muy importante, en este negocio hay que estar pendiente a todas las señales. Como ven, ahí dice no truck, o sea, los trucks no pueden pasar para allá porque esa es la parte de los carros. Y lo de nosotros es aquí a la izquierda. Muy pendiente siempre a las señales. Vamos a entrar a la garita y vamos a hacer el check-in. Hey sir, morning. No, delivery. Fill out the driver's section. Yeah. Park in the middle of the yard. Yeah. Then head over to receivings, corner of the building. They'll let you know what door to use. Oh, Okay, make sure you I have here. Thank you, sir. Bueno, ya hicimos el check-in. No sé qué tan bueno esté su inglés, pero lo que nos dijo fue que parqueáramos en este lado del building, que llenáramos esa forma que nos entregó y que fuéramos allí en la esquina del edificio. Está la oficina donde debemos chequear. Ahí ya nos deben decir la puerta y demás y demás. Vamos a buscar un espacio donde parquear que no esté muy incómodo. Creo que este aquí está bien. Si están pensando en ser camionero, hay un aspecto muy importante que tienen que tener en cuenta. Y es que
Como vieron, ahí yo chequeé con esa persona que me atendió y era una persona normal, no tenía nada del otro mundo, pero en ocasiones te vas a encontrar con personas muy mal educadas, personas frustradas que están haciendo su trabajo, pero no quieren estar ahí y descargan toda su frustración contigo. Y eso es importante que lo tengas en cuenta, que a veces vas a ser maltratado, no te van a atender bien, aunque tú seas la persona más educada y lo hagas todo bien, a veces se descargan en ti. Es importante porque hay personas que son poco tolerantes y eso es muy común en este negocio. En el día a día de un camionero siempre hay mucho maltrato y a veces esas personas creen que te están haciendo un favor o algo así. Simplemente tú estás haciendo tu trabajo y te maltratan por eso. Entonces es algo a tener en cuenta si estás pensando ser camionero, porque la verdad es que como mismo hay veces que te encuentras a personas frustradas, te encuentras a personas muy buenas que te ayudan muchísimo y que te atienden súper bien, pero digamos que es 50-50. Quizá a veces un poquito más, a veces un poquito menos, pero sí pasa mucho y eso es importante recalcarlo en este video porque es parte de la vida del camionero. Bien, ya llenamos la forma, ahora vamos a la oficina a ver qué nos dice. Quizás dentro de la oficina no pueda grabar porque es común que no te dejen grabar, esto es una propiedad privada, pero voy a tratar de grabarle todo lo que pueda. Tocamos de puerta, no era allí, era aquí. No les pude grabar adentro porque no es permitido. Pero ya chequeamos, nos dijeron que viéramos el truck que está en la puerta 5, que va a salir y en cuanto salga entramos nosotros a esa puerta. Vamos a ir aquí a la puerta 5 para ver. Efectivamente hay un camión de Frito Lay. En cuanto saque ese camión vamos a entrar nosotros. Este está nuestro camión. Se nos parqueó al lado un Peterbilt clásico. Y bueno, nada, gente, a esperar para poder descargar. Bien, ya el camión que estaba en la puerta 5 ya salió, así que ya podemos ir a parquearnos. Vamos a romper el sello y abrir la puerta. Estamos listos para marcha atrás, así que vamos.
No siempre se tiene la suerte de una puerta así aquí. Normalmente los parqueos siempre son un poco más incómodos. Aplicamos los dos frenos. Y vámonos allá atrás a chequear si todo está bien. Todo bien ahí. Puso en la raya. Así que vamos a poner esto para chocar las ruedas. Y listo. Esperar a que nos llamen. Bueno, gente. Ya nos llegó el mensaje de que podemos pagar el lumper. Para una vez que esté pagado, entonces ya nos entregan los papeles para poder irnos. O sea, ya terminaron de descargar. El lumper te lo envían con un link a tu teléfono en el cual tú das en el link y entras a una aplicación donde puedes pagar el lumper. Entonces les voy a mostrar aquí en el teléfono cómo es que se paga el lumper y para ver cuánto fue que cobraron por descargar el trailer. Aquí está el link. Le damos, nos abre y nos dice que la compañía es Capstone Pay. Aceptamos los términos y condiciones y vamos a Step Payment. Si ven, han cobrado un lumper de $565 por descargar el camión. $565 por descargar el camión. La verdad que es una locura. Aquí en la pantalla se puede ver, verificas que eres tú, que estás en la puerta 5 y das en Verify and Pay Now. Ya ahí está para pagar. Yes, pones sí, es mi pago. Pones con qué vas a pagar y en este caso yo le mandé el link a la compañía para que ellos hagan el pago, porque la compañía paga eso a través de EFS, o sea, cheques, y ellos son los que generan el código y se lo cobran al broker después. Entonces yo lo envié a la compañía, ellos lo van a pagar y me mandan la confirmación del pago para acá, pero era para mostrarles cómo es que se paga el lumper. En este caso, si tú no vas a usar cheque o algo así, puedes pagar con credit card si quieres o con la fuel card. Si das en credit card, ya llegamos a la parte donde te piden los datos de la tarjeta y ya tú sabes, haces el pago sin ningún problema y después te enviarán una confirmación. Así que nada, eso es para que vean que un simple lumper puede estar pagando mejor que las cargas actualmente. Así que esto es una locura. Pero bueno, gente, vamos a esperar que nos envíen la confirmación. Vamos, recogemos los papeles. Al final no salió tan mal. Son las 2:45 y nuestro appointment era para las 11, lo que quiere decir que hemos estado aquí por alrededor de 1 hora y 45 minutos en la puerta descargando, cosa que es normal en cualquier lugar demorarse ese tiempo. Así que nada, esperemos que la confirmación llegue rápido, que los papeles nos los entreguen rápido y ya cuando nos entreguen los papeles, pues vamos camino a la yarda a dejar el camión. Gente, ya nos llegó un mensaje que podíamos recoger el bill of lading. Ya fuimos, lo recogimos, ya tenemos los papeles. Ya estamos listos para irnos rumbo a la yarda para parquear el camión. Ya mandamos los papeles a la oficina. Ya vamos a cerrar las puertas y nos vamos.
muchacho nos dijo que podíamos continuar, no tuvimos que parar ahí. Y nos vamos camino a la yarda, a parquear el camión. Y de ahí tomamos nuestro carro y nos vamos hacia la casa. Hoy vamos a pasar un tiempo en la casa, gracias a Dios. Gente, recuerden, si les gusta este tipo de contenido, no olviden darle like al video, suscribirse y dejarme cualquier pregunta, duda o sugerencia ahí abajo en los comentarios. Darle like y suscribirse es totalmente gratis y ayuda muchísimo a que este canal siga creciendo. Seguimos camino a la yarda, estamos aproximadamente a unas 17 millas. Y otro aspecto a tener en cuenta en la vida de un camionero es el tráfico. Esto es el pan de cada día, o sea, como uno lo único que hace es manejar, pues el tráfico es algo inevitable. Siempre te vas a cruzar con tráfico, ya sea en esta ciudad o en la que viene más adelante. Así que si tú eres una persona que odias el tráfico, que no te gusta el tráfico, entonces este trabajo se te va a hacer muy difícil, porque a nadie le gusta el tráfico, ¿no? Pero hay que tolerarlo. En este trabajo es algo que hay que tolerar sí o sí, porque es inevitable, la verdad, que tengas que lidiar con el tráfico. En estos momentos el tráfico simplemente va lento, no está trancado, pero es para comentarle referente al tema, ¿no? Son exactamente las 2:19 de la tarde. Y nada, en esto perdimos el día hoy. Prácticamente el día completo para poder descargar una carga, pero es así. No hay de otra. Vamos la tarjetica. Aquí está el carro, vamos a sacar el carrito, a meter el camión y listo. Gente, ya estamos parqueados. Como pueden ver ahí, ahora vamos a desconectar el camión. Y casi hemos terminado el día. ¿Por qué desconectamos el camión? Porque en esta compañía, cada vez que bajamos, cambiamos de tráiler. Porque ahora, cuando vuelva a salir, yo saco con otro tráiler que ya va a estar cargado. Y este lo lleva a otra persona a cargar. Ahora sí. Listo. Vamos para el parqueo nosotros. Y resumiendo, la vida del camionero es dura, es un trabajo duro, es un trabajo muy sacrificado, pero en mi opinión, si te gusta esto de los camiones, vale la pena.
Vamos a dejar el camión aquí en el parqueo que siempre lo dejamos. Ese trailer es el de nosotros. Y luego vamos y recogemos el carro para irnos para la casa. Ya salimos de la yarda. Ahora vamos a enfrentarnos al otro tráfico. El tráfico en el carro, camino a casa. Son las 2:41, esperemos que no haya mucho todavía, es temprano. Quizás a esta hora todavía no hay tráfico. Así que nada, vamos a darle. Gente, ya estamos llegando a la casa, ya estamos entrando aquí al condominio. Y para concluir este video quiero decirles que nada, que la vida de un camionero es agitada, es con presión a veces, es un poco complicada, es nada, digamos que es dura, pero al que le gusta este mundo de los camiones lo disfruta. Yo solamente quiero despedirme de ustedes, mandarles un saludo y desearles muchas bendiciones para ustedes y su familia, y nos vemos en un próximo video.